Hola con todas y todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me escuchen. Un gusto saludarles, queridos y queridas estudiantes. Les saluda Cristian Andrés Palacios Rodas, su docente en esta cátedra Derecho Procesal Penal 2. Y bienvenidos a esta clase magistral que es de suma relevancia, pues entraremos a conocer los recursos de impugnación dentro del proceso penal. Estos recursos juegan un rol fundamental en el derecho procesal y el procesal penal como garantía de una correcta administración de justicia, la protección de derechos de los involucrados en un litigio penal. Los recursos de impugnación vamos a decir que son estas herramientas, estos mecanismos que nos van a permitir, cuando no tengamos conformidad con una resolución, con una sentencia, con un auto definitivo, ¿no es cierto?, solicitar que sea revisada, que sea modificada, que sea revocada ante una instancia superior. Esto en garantía de varios principios y derechos, entre ellos el consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal L, en este caso de literal M de la Constitución de la República, que es la garantía de impugnación del doble conforme. Bien, estos recursos son fundamentales para asegurar la corrección de las decisiones judiciales que, recordemos, los jueces, al igual que todas las personas, son humanos. La naturaleza humana muchas de las veces puede ser accidental o errática y en sus labores cometer ciertos hierros o errores que obviamente a través de estos mecanismos pueden ser corregidos estos posibles errores y así garantizar que se respeten el principio de la igualdad, el de la imparcialidad, el derecho a la defensa, un debido proceso, una tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica per se. Bien, entonces en esta clase veremos los distintos medios o mecanismos de impugnación, todos sus recursos con sus fundamentos legales, procedimiento y los efectos jurídicos, desde el recurso de la apelación hasta el recurso de casación, pasando obviamente por recursos especiales como el de revisión y el recurso de hecho. Asimismo, discutiremos esos requisitos para su procedencia y los límites que tienen estos recursos, ¿sí? Algunos serán, como justo el recurso de apelación, una segunda instancia, otros serán simplemente por causales taxativas como el recurso de casación. Y de esta manera poder dotarles a ustedes de la comprensión para utilizar y defender estos recursos en su práctica legal. Bueno, sin más preámbulos, comencemos en este viaje fascinante por el mundo de los recursos de impugnación, el derecho recursivo, si ustedes quieren, en materia penal. Bien, es así que nuestro Código Orgánico Integral Penal, norma sustantiva y adjetiva, como ustedes ya conocen, queridos estudiantes, establece estos recursos de impugnación y para ello establece ciertas normas generales. Pero previo a entrar ya en lo que dictamina nuestro Código Orgánico Integral Penal, en lo que manda, prohíbe o permite, vamos a situar el contexto normativo partiendo desde el bloque de constitucionalidad hasta la ley que tiene que ser tomado en consideración para la materia recursiva, para los recursos de impugnación en materia penal. Bien, es así que a las partes procesales se les permite cuestionar las decisiones judiciales injustas o erróneas a su consideración para garantizar los diversos principios y derechos que ya hemos ido mencionando. El fundamento de esto, ¿en dónde lo encontramos? Vamos primero al bloque de constitucionalidad. La jerarquía normativa nos dice que en base al principio de jerarquía móvil tenemos como norma jerárquica superior a los tratados internacionales de derechos humanos y a la Constitución. En una ocasión será el uno, en otra el otro, dependiendo quién garantice más, cuál de estos instrumentos garantice más la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Es así que haya su fundamento los recursos de impugnación en el principio del doble conforme consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal M, como ya
había comentado, pero guardando armonía, y es importante, ¿no es cierto?, conocer lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y que precisamente en su artículo 8.2 asimismo instituye, ¿no es cierto?, la posibilidad de impugnar. Asimismo, en este mismo bloque de constitucionalidad tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican, ¿no es cierto?, que existe esta garantía para recurrir del fallo de una resolución que me perjudique en mis derechos. Y luego sí, asentaremos ya en el Código Orgánico Integral Penal, en su título 9, donde tratamos ya los recursos per se de impugnación. Entonces, en su capítulo primero van a establecer, ¿no es cierto?, estas reglas generales que ustedes podrán ver en su pantalla, ¿no es cierto?, que primero el principio de taxatividad, es decir, la impugnación solo en los casos y en la forma en la que se establece en el Código Orgánico Integral Penal, respetando así el principio de estricta legalidad en sus vertientes lex certa, lex praevia, lex descripta y lex stricta. Bien, luego tenemos, ¿no es cierto?, asimismo que puede darse el desistimiento de los recursos. Obviamente sin ninguna restricción en el caso de que, por ejemplo, haya sido una víctima, la defensa de la víctima. Pero cuando es la defensa del procesado, existe ya una pequeña restricción para el desistimiento, que no es sino contar con su consentimiento. Bien, asimismo, que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, que tanto la fundamentación del recurso, es decir, el plasmar aquella fundamentación fáctica, jurídica, enlazando la situación para demostrar la procedencia de un recurso de impugnación, se da bajo el principio de oralidad, esto es, en audiencia de fundamentación del recurso. Pero en aquella audiencia también debe dictarse la resolución de admisibilidad o inadmisión de este recurso. Entonces se resuelven en la misma audiencia, y esto en respeto de otros principios. Todo guarda armonía, todo es silogista. En respeto del principio de concentración, ¿no es cierto?, por el cual los juzgadores, directores del proceso, concentrarán la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. Asimismo, que conozcan ustedes, ¿no es cierto?, dentro de estas reglas generales, el tema de que una vez planteado será el tribunal de alzada quien concurra a que las partes se presenten a su fundamentación. Veremos asimismo aquí que la falta de comparecencia de uno de los recurrentes se dicta el abandono respecto de este recurrente, pero se continúa la fundamentación respecto de otros recurrentes, es decir, otras personas que hayan presentado un recurso de impugnación. Vemos que cuando hay varias personas procesadas, ¿no es cierto?, el recurso interpuesto por una de ellas puede beneficiar a los demás, siempre y cuando aquel recurso no haya sido fundado en situaciones exclusivamente personales. Asimismo, vemos que el plantear un recurso suspende la ejecutoría de la decisión. Un tema interesante es el principio de non reformatio impeius, que básicamente quiere decir que cuando un tribunal de alzada, ¿no es cierto?, una corte superior, un tribunal ad quem, si se quiere, conoce de un recurso interpuesto, no puede empeorar la situación jurídica de la persona procesada, pero ojo, que aquí hay que diferenciar este punto. No es así nada más en general, non reformatio impeius, no podrán agravar la situación del procesado en materia recursiva en un recurso al resolver ese recurso. Sí se puede, si es que han existido otros, ¿no es cierto?, en este caso, impugnantes. Entonces, la restricción es cuando esta persona procesada sea la única recurrente. Pero ¿qué pasa si ya recurre Fiscalía? Entonces, ahí sí, posiblemente, ¿no es cierto?, se podrá variar esa situación en perjuicio del procesado. Ahí sí ya no se aplica la non reformatio impeius. Pero ¿qué pasa si el único recurrente fue el procesado? El único que apeló fue el procesado. Entonces ahí no le puede el tribunal de alzada agravar su condición. Bien,
De igual manera, ¿no es cierto?, como les he venido contando, se dicta el abandono cuando no comparece uno de los recurrentes, pero si hay más impugnantes, se les dará a ellos la posibilidad de fundamentar su recurso. En caso de que no fundamente el recurso, se entenderá su desistimiento. Y aquí contarles algo de tinte práctico y que ya incluso en cortes de alzada han llegado al punto de jalar las orejas, diciéndolo en buenos términos, a jueces inferiores en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las veces ciertos profesionales del derecho se han quejado que acuden, por ejemplo, a una audiencia, ¿no es cierto?, de fundamentación de un recurso de apelación. Y los juzgadores, aplicando la de Poncio Pilato, se lavan las manos e incluso llegan al punto de indicar que el recurso no ha sido fundamentado, con lo cual cortan las alas y la posibilidad de que incluso recurran luego por un recurso de casación. Lo cual ya ha sido considerado, ¿no es cierto?, en diversas sentencias, en donde se dice, bueno, que no estén de acuerdo ustedes con esa fundamentación, no quiere decir que no esté fundamentado. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esa parte, más allá de que obviamente la materia recursiva sí requiere un ejercicio científico del derecho, una adecuación de premisas de manera correcta, un adecuado discurso, si ustedes quieren. Y viene otro tema que es interesante, que es la nulidad. Si al momento de resolver un recurso, los jueces, ¿no es cierto?, se percatan de que existe alguna causa que vicie el procedimiento con nulidad insubsanable, está obligada a declararlo, ¿sí?, ya sea de oficio o a petición de parte. ¿Cuál será el efecto jurídico? Que se retrotraiga al momento en el que ocurrió esa transgresión del debido proceso. Bien, y esta situación genera sanción. Sanción para quien provoque esa nulidad. Entonces puede ir a costa del servidor público, puede ir a costa de fiscalía, a costa del mismo juzgador, o también de la parte procesal que lo provoca, ¿sí? Pero aquí es importante que ustedes conozcan algo. No únicamente por la violación de una norma constitucional ya tenemos, ¿no es cierto?, una causa de nulidad. La norma es clara y nos dice que únicamente se declarará la nulidad cuando haya sido esa causa influyente en la decisión del proceso. Y si ustedes quieren, aquí tenemos varias causas que vician el procedimiento, como la falta de competencia de un juez, cuando no se puede subsanar ya con la inhibición. Ustedes saben que cuando un juez se declara incompetente en razón de los distintos tipos de competencia, en razón del territorio, en razón de la materia, bueno, en sí, pues obviamente se inhibe y dispone que quien conozca sea el juez competente. Entonces, es por ello que se refiere a cuando no pueda subsanarse con la inhibición. Cuando la sentencia no reúne los requisitos establecidos en el Código. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal nos dice, ¿no es cierto?, que la sentencia como mínimo deberá tener los siguientes requisitos. ¿Qué pasa si no los tiene? Podría dar lugar, ¿no es cierto?, a la violación del derecho a la defensa y a su vez generar una causa de nulidad por violación de ese debido proceso. También vicia el procedimiento cuando existe violación del trámite propio de cada procedimiento. Cuando, por ejemplo, interpretan analógicamente generando nuevos presupuestos procesales que no constan en la norma. Entonces, ¿eso lleva o no a la violación al derecho a la defensa? Claro que sí. Entonces, en esos momentos se puede dar un tema de nulidad. Pero aquí no es todo, pues hay que comentarles a ustedes y resaltar una sentencia, la número 025-17-CEP-CC del registro oficial número 2 del 5 de junio del 2017, en donde se determina que, queridos estudiantes, los jueces tienen prohibido, está vedado en materia penal que declaren la nulidad
con base únicamente en el presunto incumplimiento de normas constitucionales. Hasta ahí lo que ya les he contado. Pero aquí nos aumentan estos requisitos. Nos dice que será necesario que la judicatura enuncie de manera explícita la norma o normas procesales penales cuya inobservancia, aquí viene el efecto, ¿no?, habría ocasionado violación de trámite en la causa. Y aquí viene el otro requisito, así como también la pertinencia de su aplicación a dicho trámite. Esto como análisis previo, estimados estudiantes, ¿no es cierto?, a determinar si dicha violación del trámite acarrió o no la violación del derecho a la defensa. Y como análisis posterior, las razones por las cuales la violación del trámite va a influir en la decisión. ¿Sí? Entonces, vemos que nos establece este principio de necesidad de trascendencia, ¿no es cierto?, de la causa que alegamos de nulidad para que pueda ser declarada. Eso como normas generales, es así que tenemos varios recursos que nos permite la norma procesal penal, en este caso nuestro código integral que reúne la parte sustantiva y en este punto la adjetiva. En la parte adjetiva se instituye el recurso de apelación, de casación, el recurso de revisión y el recurso de hecho. Actualmente se habla del recurso de doble conforme, el cual no va a ser parte de esta clase magistral y lo trataremos en nuestras clases habituales. Pero sí, contarles sobre el recurso de apelación. Este recurso que es considerado sí la doble instancia, la vigencia plena del doble conforme, que procede en ciertos casos de la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción penal, del auto de nulidad, del auto de sobreseimiento si existió acusación fiscal, de las sentencias, de la resolución que concede o niega la prisión preventiva, de la negativa de la suspensión condicional de la pena. En el tema de la prisión preventiva, comentarles que es siempre que la decisión haya sido dictada en formulación de cargos o en instrucción fiscal. ¿Sí? Entonces ustedes ven en su pantalla, tendremos 3 días, pero ¿a partir de qué? Y aquí un tema procesal, un tema práctico. Muchos abogados entran en incertidumbre de que, bueno, me fui a la audiencia, el principio de oralidad, dictaron resolución, entonces a partir de aquí tengo los 3 días. No. Es clara la norma al indicar sentencia. Y sentencia, acuérdense ustedes, quienes ya han sido mis estudiantes, saben que son uno de aquellos actos procesales que deben constar reducidos a escrito. Entonces, si la norma procesal me dice 3 días luego de notificado el auto o sentencia, será de que me notifiquen entonces la sentencia por escrito. Lo que tengo en la audiencia es la resolución oral. Entonces, marquemos esa diferencia, ¿sí? Tendremos esos 3 días conforme así lo instituye y lo establece el 653 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es el trámite? Presento ante el juez, ¿no es cierto?, en aquellos casos donde sean de juzgarse por un juez unipersonal, más no por un tribunal, sino ante el tribunal en ese plazo de 3 días, luego de notificado el auto o sentencia. Asimismo, tendrán 3 días para ver si admiten o no el recurso. Si es admitido, remiten a la sala provincial, ¿no es cierto?, a la sala que va a ser la competente para conocer este recurso. Esta sala convocará asimismo dentro de los 5 días, es lo que establece la norma, y aquí un llamado de atención y llamar a esa postura crítica como estudiantes de derecho deben tener respecto del cumplimiento de la ley. La ley no es que deba ser cumplida solo por los abogados o por ciertos partícipes del proceso penal, por todos los operadores de justicia. No es posible que la ley me diga un término y que mañana en la práctica ese término se viole por la agenda de los juzgadores. Resulta traído de los cabellos que podamos pasar por encima de la ley cuando la ley es para todos, bajo principio de generalidad. ¿Sí? Bien, en esta audiencia, ¿qué sucederá? Se fundamentará el recurso, ¿no es cierto? Se dará la palabra
al impugnante, luego a los demás sujetos procesales, habrá lugar a una primera intervención, luego a una réplica, luego a una contrarréplica. Algo práctico aquí también, el recurrente habla primero, sí, luego la contraparte, obviamente, pero generalmente los tribunales suelen limitar el tiempo de intervención y es ahí donde ustedes como abogados sabrán indicar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal B, esto es contar con el tiempo y medios adecuados para ejercer la defensa. Si yo tengo preparado, obviamente sin ser redundante, sin ser impreciso, ¿no es cierto? Tengo preparado una defensa que demore más de 20 minutos y los jueces de entrada me dicen tiene 20 minutos, sabré mencionar, sabré hacer valer el derecho e indicaré que se me aumente el tiempo en torno a esta garantía del debido proceso. ¿Sí? Después del debate, la sala correspondiente delibera, es decir, entran a analizar todas las situaciones para ver qué resuelven y, ¿no es cierto?, anuncia la decisión en la misma audiencia, basado en lo que argumentaron las partes. Esa decisión, de igual manera, se expresará por escrito y se notificará en 3 días posteriores a ser anunciada en la audiencia. ¿Sí? Como toda resolución de un poder público, sea administrativo o judicial, tendrá que ser debidamente motivada. Eso en cuanto al recurso de apelación. En fácil, ¿no es cierto?, es ver si estoy entre los que procede el recurso de apelación, por ejemplo, una sentencia, ¿no es cierto? En el recurso que presento, ustedes pueden poner apelo de la sentencia por estar inconforme, punto. Pero como consejo, a lo mejor adelantar a quienes nos van a tener que dar o no la razón ciertos argumentos. Pues la fundamentación propiamente dicha se da en audiencia bajo principio de oralidad, en donde yo sabré demostrar el hierro, el error de la sentencia que recurro, el por qué es trascendental que esto sea modificado o corregido, para que así no se violen tales o cuales derechos y principios, y por ser influyente en la decisión del proceso, por cambiar ese cuadro procesal, por ejemplo, de culpabilidad a inocencia. Eso en el recurso de apelación. Ahora el de casación, un recurso mucho más cientista, digo yo, en donde se hace un ejercicio científico del derecho por cuanto se rige por principio de taxatividad. Causales expresas, ustedes lo revisarán en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, que procede contra las sentencias cuando se haya violado la ley. Y aquí las causales: por contravenir el texto de la ley, por haberse hecho una indebida aplicación de la misma, por haberse interpretado erróneamente la ley. Aquí tomar en cuenta, y es fundamental porque los jueces en Corte Nacional toman mucho en consideración esta situación para negar de entrada los recursos de casación, que es el hecho de que ustedes pretendan en una casación una nueva valoración de la prueba, o que el condumio de su recurso de casación sea este: revisemos la prueba nuevamente, valoremos nuevamente. O sea, ahí está vedado en ese caso el tribunal de conocer el recurso. Lo interponemos asimismo dentro de los 5 días a partir de la notificación de la sentencia objeto de este examen. El juez remite a Corte Nacional de Justicia ahora, ¿no es cierto?, en la ciudad de Quito, en el plazo asimismo de 3 días. El tribunal designado por sorteo, ¿no es cierto?, asimismo convocará a la audiencia en donde tendremos las partes que ir a fundamentar siguiendo la misma lógica antes contada en el recurso de apelación, donde primero intervendrá el recurrente, ¿no es cierto?, luego las distintas partes, queridos amigos. Bien, este recurso se sustancia y se resuelve en audiencia, al igual que el de apelación. De igual manera debe estar debidamente motivado. Cuando interpone el recurso de casación, el fiscal tendrá que ser representado por el fiscal general de la nación o por su delegado, ¿sí?
Si se estima que es procedente el recurso, se pronuncia sentencia convalidando la violación de la ley. Acuérdense que el recurso de casación procede para examinar vicios, injudicando e improcediendo en una sentencia. Asimismo, sepan que se puede conocer vicios improcediendo, es decir, vicios de nulidad, conforme vimos ya en el numeral 10 de esas reglas generales de la impugnación. Bien, nos dice la norma penal que respecto de esta decisión no cabrá recurso alguno. Yo aquí hago una observación. Tal vez en la vía ordinaria, pero acordémonos de que en un sistema como el que tenemos, neoconstitucional de derechos y justicia, tenemos, aparte de la justicia ordinaria, una justicia constitucional. Y cuando estamos frente a una acción u omisión del Poder Judicial que atente derechos fundamentales, se haya agotado previamente el derecho ordinario, tienen la acción extraordinaria de protección constitucional. ¿Sí? Asimismo, tenemos el recurso de revisión en derecho penal, que es interesante, y que vamos viendo esas diferencias. Apelación, vigencia propia del doble conforme, ¿no es cierto? Una segunda instancia por completo. Casación, ya no hablamos de tercera instancia. Hablamos de un recurso extraordinario que procede por causales expresas, principio de taxatividad, vicios improcediendo e injudicando, en donde yo debo demostrar ese hierro de la sentencia in examine para que sea corregido. El de revisión, en cambio, es interesante porque se ve en contra de la cosa juzgada. Puedo proponer en cualquier tiempo, ya no hay un término. Puedo no solo proponerlo una vez, sino varias veces. Pero aquí también tiene ciertos requisitos. La existencia de una prueba nueva, ¿no es cierto?, que no haya podido contar antes, y asimismo causales taxativas, como por ejemplo que aparezca la persona que se consideraba muerta. Bien, entonces, por ejemplo, si existen dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción, que son contradictorias, cuando se haya dictado una sentencia basada en documentos o testigos o pericias falsas, entonces hay que demostrar aquí el error de hecho basados en esta prueba nueva. ¿Sí? La interposición de este recurso no impide, queridos amigos, no suspende la ejecución de la sentencia. El recurso de hecho, en cambio, ya para ir terminando, es este recurso que procede cuando me niegan otros recursos. ¿Sí? Entonces, con el recurso de hecho, yo presento cuando me niegan el otro. ¿Para qué? Para que su admisión sea revisada directamente por el Tribunal de Alzada. ¿Sí? Y de esa manera me den paso al recurso, ya sea de apelación, ya sea de casación. Entonces, queridos amigos, eso es lo que tengo para contarles de manera breve respecto de los recursos de impugnación. Se darán cuenta de sus diferencias, cada uno tiene un momento, un lugar, un espacio determinado, una finalidad determinada. Estos recursos constituyen pilares, ¿no es cierto?, para garantizar transparencia, legalidad, justicia en un sistema penal, en un sistema judicial como el del Ecuador, que es considerado lastimosamente, y ahí el cambio que ustedes deben generar, somos uno de los peores sistemas de justicia. Es necesario también por mandato del bloque de constitucionalidad que le exige al Ecuador dotar de elementos de recursos sencillos, prontos, eficaces, como ya las garantías jurisdiccionales, pero también en el sistema ordinario. Entonces, recordarles lo que nos dicen estos recursos, que la justicia no es un destino final, sino un proceso continuo de búsqueda de la verdad y de la equidad, y que la correcta aplicación y el compromiso con la protección de derechos humanos son fundamentales para construir una sociedad más justa y democrática, y que eso depende de que ustedes, futuros abogados y abogadas, dominen estas herramientas para dar vigencia a la justicia con medios legítimos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.